Hola, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video que les va a ser de muchísima ayuda, ya que el día de hoy vamos a devolverle la vida a una MacBook viejita. Esta MacBook es del año 2013 más o menos y la verdad se ha estado comportando bastante lenta. Bueno, el día de hoy les voy a enseñar un método que hacen todos los técnicos que trabajan en las tiendas de Apple. Y este es un método muy cotidiano, algo que ellos siempre hacen para darle mantenimiento a las MacBooks que se les lleva por tener casos de ser demasiado lentas o simplemente ya no están dando el mismo performance que daban cuando estas computadoras eran nuevas. Así que no se preocupen, el día de hoy les voy a enseñar este método. La verdad es que es súper fácil y súper rápido de hacer. No van a necesitar ningún tipo de programas y lo mejor de todo esto es que cuando terminen de hacer este método les prometo que van a liberar y recuperar un montón de gigas de su disco duro y que su computadora va a volver a la vida. La verdad es que muchos de ustedes no lo saben, pero las computadoras MacBook y su sistema operativo suelen guardar bastante basura. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con el tutorial? Y bueno, lo primero que quiero que hagan es que se vayan aquí en la manzanita y le den clic aquí en donde dice acerca de esta Mac. Aquí básicamente lo que vamos a encontrar es toda la información de nuestra máquina. Aquí vamos a encontrar la capacidad de RAM que tenemos, así como el procesador y otro tipo de información. Pero bueno, aquí yo quiero que se vayan en el apartado que dice Storage, o en su caso podrá decir disco duro o almacenamiento. Y aquí básicamente vamos a ver la información de nuestro disco duro, así como cuánto espacio tenemos disponible. Como podrán ver, yo tengo 73.41 gigabytes. Es muy pero muy importante que se aseguren que por lo menos tengan el 10% libre de capacidad dentro de su disco duro para que su computadora esté funcionando de una forma estable, ya que si sobrepasamos ese 10% o entre más espacio tengamos ocupado dentro del mismo disco duro, la máquina va a estar funcionando cada vez más y más lenta. Ahora vamos a cerrar esto y nos vamos a ir de regreso al logo de Apple y nos vamos a ir a las preferencias del sistema. Y una vez estando aquí vamos a ir a la sección que dice usuarios y grupos, y aquí van a seleccionar el usuario que está teniendo problemas o que está haciendo que la computadora sea lenta. También es muy importante que entre menos usuarios tengamos en la computadora va a ser muchísimo mejor para la máquina. Y bueno, aquí le vamos a dar clic aquí en el apartado que dice Login Items. Y estas básicamente son aplicaciones que corren o que empiezan a funcionar una vez encendamos la computadora. Asegúrense de que entre menos aplicaciones tengan aquí, la computadora va a funcionar de una mejor manera. Como por ejemplo yo tengo esta aplicación y la voy a eliminar de aquí porque ya ni siquiera está instalada en el sistema, así que le damos clic aquí en el símbolo de menos y se elimina por completo. La aplicación de iTunes Helper obviamente no la voy a quitar porque sí utilizo la aplicación de iTunes, y más que nada cuando sincronizo mi iPhone y tiendo a pasarme música o cualquier tipo de archivos utilizando mi misma red de Wi-Fi, así que es importante que tenga esta activa, pero asegúrense de solamente dejar las aplicaciones que son realmente necesarias para ustedes y las que no, simplemente elimínenlas de aquí. Y bueno, una vez hayamos terminado con esto, simplemente vamos a cerrar las preferencias o los ajustes, perdón. Y ahora lo siguiente que voy a hacer es ir a Safari, y de aquí nos vamos a ir al botoncito que dice Safari y nos vamos a ir en donde dice limpiar el historial. Vamos a seleccionar todo el historial y le voy a dar en limpiar. Y no se preocupen de borrar sus contraseñas, por ejemplo, o de sus páginas favoritas o sus cuentas, ya que esto básicamente lo único que va a hacer es borrar el historial de navegación, más no su información importante dentro del mismo Safari. Ok, ahora vamos a cerrar el programa, y si no se saben este truco se los voy a enseñar ahorita. Simplemente presionen la tecla de comando y Q para salirse del programa. Y esto hace que básicamente lo cierre por completo. Como podrán darse cuenta, no tiene el puntito negro y eso quiere decir que el programa no está corriendo en el background, así como lo está haciendo QuickTime ahorita, que es la aplicación que estoy utilizando para grabar la pantalla. Ok, y una vez que hayamos salido de Safari, ahora simplemente le damos clic aquí en donde está nuestro explorador, y ahora nos vamos a ir aquí al apartado que dice Go, y en el apartado donde dice computadora, asegúrense de presionar el botón que dice Alt Option. Si ven que cada que presiono el botón de Alt Option me aparece el apartado,
Si lo suelto se quita. Así que presionado el botón le tienen que dar clic en donde dice Library para que puedan entrar a este menú que está escondido. Y una vez estando dentro de aquí, lo que vamos a hacer es entrar a el folder que se llama Caches, que es este que está aquí. Y básicamente este folder es donde se guarda todo el caché de todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestra computadora. Básicamente esto es basura, no se preocupen de borrarlo. Así que lo único que tenemos que hacer aquí es seleccionar todos los folders. Así que vamos a proceder a seleccionarlos todos. Y una vez que hayamos hecho esto, simplemente los mandamos a la papelera de reciclaje que está aquí. Move to trash. O mover a la basura. Y listo. Ahora nos vamos a regresar. Otra cosa que es súper importante, asegúrense de que lo que borraron era lo que estaba adentro del folder de caché, que es lo que acabo de borrar yo. Como se podrán dar cuenta, aquí ya me generó otro folder. Estos folders se generan solitos en automático, pero lo importante es que ya eliminamos todo el caché o toda la basura que se generó dentro de ese folder. Ok, me voy a salir de la papelera. Y ahora me voy a regresar. Asegúrense de no borrar todas estas carpetas. Solamente lo que está incluido dentro de la carpeta de cachés. ¿Ok? Miren cómo se van creando solitas estas carpetas. Pero ya no están tan pesadas como las anteriores. Ok, como les estaba diciendo, no vayan a borrar todas estas carpetas, porque si lo hacen van a generar un problema con su máquina. ¿Ok? Solamente todo lo que estaba dentro de cachés. ¿Ok? Bueno, me voy a regresar. Y ahora vamos a pasarnos al siguiente folder, y es este folder de cookies. Simplemente seleccionamos todo y borramos. Para seleccionar todo es comando A y para borrar es comando delete. Ok, y una vez que hayamos hecho esto, ahora vamos a pasarnos al siguiente folder. Busquen un folder que se llama input methods, que es este que está aquí. Le voy a dar doble clic, y si no tienen nada no se preocupen, pero si tienen algo bórrenlo. Ahora me voy a regresar. Ahora vamos a buscar un folder que se llama Launch Daemons. Al parecer yo no lo tengo, pero si ustedes lo tienen, asegúrense de igual. Tengo Launch Agents, pero no Launch Daemons. Si es que tienen ese folder, igual asegúrense de meterse adentro del folder y eliminar todo lo que tiene adentro. Ok, el siguiente folder que vamos a eliminar es un folder que se llama Saved Application State, que es este que está aquí. Le damos doble clic, seleccionamos todo y le damos en borrar. Comando delete, ya saben, y comando A para seleccionar todo. Me voy a regresar. Y bueno, estos son los folders principales, los cuales se tienen que vaciar. Les vuelvo a repetir, no me vayan a borrar todos los folders que están dentro de su librería, porque esto va a generar un error muy grave dentro de su computadora. El folder principal, el cual tienen que vaciar, es este folder de cachés. Este es el principal. Asegúrense de que esté vacío. Normalmente este folder va a estar atascadísimo de basura y de cosas, especialmente si ustedes desde que compraron su máquina jamás la han limpiado de esta manera. Y bueno, ahora voy a cerrar esto y lo que voy a hacer es checar todas las aplicaciones que están corriendo detrás o corriendo de forma silenciosa en nuestra máquina. Y para hacer esto vamos a utilizar una herramienta llamada Activity Monitor. Esto es súper fácil de encontrar. Simplemente le dan clic aquí en la lupita y van a escribir Activity. Miren, ahí ya nos apareció Activity Monitor y vamos a seleccionarlo. Y esto básicamente lo que nos muestra son todos los procesos que están funcionando en este momento en nuestra computadora. Como podrán darse cuenta, tengo todos estos procesos corriendo y todos estos procesos son los que me están utilizando cierta parte, por ejemplo, de mi CPU y también de mi memoria. Asegúrense de revisar los procesos que les están utilizando más memoria, como en mi caso es este de QuickTime. Este kernel task es un proceso del sistema, no se preocupen, ese déjenlo, no pasa nada. Pero si por aquí ven una aplicación o por este lado ven una aplicación que les está utilizando muchísimos recursos de su CPU o por ejemplo de su memoria, que básicamente viene siendo su RAM, asegúrense de matar ese proceso. Es muy fácil, lo único que tienen que hacer es darle clic al proceso y darle clic a este botoncito y en automático les mata ese proceso. Asegúrense de que si tienen una aplicación instalada que no la tienen abierta,
no la están utilizando y les está utilizando muchísimo el CPU o la memoria, desinstálenla, porque esa aplicación está funcionando de forma silenciosa en su computadora y está haciendo algunas cosas que realmente están alentando su sistema. La verdad no sé qué es lo que esté haciendo o para qué esté utilizando tanta memoria de su sistema, pero definitivamente les está alentando la máquina. Aquí tenemos el total de memoria RAM. Por ejemplo, yo tengo 8 GB y estoy utilizando justo en este momento 2.86 GB. También aquí tenemos los archivos que están guardándose en el caché, de la memoria RAM. Así como también si se meten en el CPU, aquí les va a dar una información básicamente de cómo está funcionando su procesador. Y bueno, ahora me voy a salir de aquí. Ya saben, comando Q. Y si ustedes tienen instalado, por ejemplo, Google Chrome, asegúrense de hacer el mismo proceso que hicimos con Safari. ¿Ok? Para Google Chrome se van a meter aquí en donde dice preferencias en Chrome. Y una vez que nos cargue esto, nos vamos a meter a Clear Browsing Data. Lo buscamos. Aquí tenemos All Time. Y si quieren ustedes seguir guardando, por ejemplo, no quieren que se borren sus cuentas ni sus contraseñas y que sigan con las sesiones activas dentro de su navegador, como la sesión de su Facebook o de su correo electrónico, lo único que tenemos que hacer aquí es irnos al apartado donde dice avanzado y vamos a deseleccionar Cookies and Other Site Data, Passwords, el Autofill Form Data, eso es por ejemplo si tienen guardadas direcciones, Site Settings, estos son ajustes de las páginas a las cuales visitamos, y Hosted App Data, esto es información de otras aplicaciones que se queda guardado dentro de Google Chrome. Yo también lo voy a deseleccionar porque ahí puede haber alguna cuenta que esté utilizando alguna de estas aplicaciones, y lo único que tenemos que borrar es el historial de descargas, las imágenes y archivos que se quedan en el caché, y los ajustes. También los voy a quitar, los ajustes de las páginas, y aquí vamos a seleccionar todo el tiempo, y como podrán darse cuenta aquí ya me empezó a calcular. Por ejemplo, en el History aquí me aparecieron 503 archivos, en Browsing History tenemos 2976, también tenemos en imágenes que se quedan guardadas en el caché, hay menos de 1 megabyte, pero igual esto, entre más tiempo utilicen su computadora y no hagan esto, más se van a juntar. Miren, aquí tenemos contraseñas de todas estas páginas, así que lo voy a deseleccionar porque no quiero que se borren esas contraseñas ni esas cuentas. ¿Ok? Y aquí tenemos 8 páginas en las cuales tenemos ajustes. Pero bueno, una vez hayamos seleccionado estas opciones, ahora solamente hay que darle clic a este botoncito que dice borrar todos los datos. Y una vez que hayamos hecho esto, Google Chrome nos va a borrar todo el historial y toda esa basura que tiene guardada dentro del mismo navegador. Y bueno, ahora sí, vamos a pasarnos al último paso, y es irnos a nuestra papelera de reciclaje para borrar todos estos archivos que teníamos dentro del caché. ¿Ok? Vamos a seleccionar todo, ya saben, comando A, y le dan a este botoncito que está aquí y le van a dar en donde dice Empty Trash. ¿Ok? O le pueden dar simplemente clic a este botoncito que dice Empty. Una vez hayan seleccionado toda su basura, les va a aparecer este mensaje, le vuelven a dar clic en donde dice Empty y vean, borré 5000 archivos, y eso que la última vez que le hice mantenimiento a esta máquina fue apenas hace un par de meses. Si les aparece un mensajito diciéndoles que no se puede borrar el archivo porque está en uso o lo estás utilizando en este momento, no se preocupen. Lo único que tienen que hacer es reiniciar su máquina, y una vez que hayan reiniciado su máquina van a poder eliminar esos archivos porque ya no van a estar siendo utilizados por otras aplicaciones. Y bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo, y si fue así, por favor, regálenme un like, y si este video les ayudó, por favor, ayúdenme a compartirlo para que les pueda ayudar a más personas. Y si esta es la primera vez que ves uno de mis videos y te gustaría suscribirte al canal y formar parte de esta increíble comunidad, te invito a que lo hagas. Justo allá abajito está el botoncito para suscribirse, así como la campanita. Es muy importante que le den clic a esa campanita para que reciban notificaciones de videos como estos y sean, claro, de los primeros en verlos. Y bueno, creo que esto ha sido todo por el video del día de hoy. Se cuidan mucho y yo los veo muy pronto con un nuevo video. Adiós.